Hermanos, vamos a leer estos versículos todos juntos. La lectura es en Efesios número 4, del 22 hasta el 32. Y todos juntos vamos a leer o vamos a escuchar. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, mas sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con quien compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Padre Celestial, en este tiempo que vamos a meditar en tu palabra, siguiendo esta serie de carácter, te queremos pedir que tu palabra se arrema en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo venga, nos siga transformando, nos siga hablando, Señor, que nuestro corazón sea materia dispuesta para que tú trates en él. Señor, aquí está nuestra vida, aquí está nuestro corazón para ser transformado en tu presencia. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, ¿se acuerdan que hemos estado viendo esta serie de carácter? Y la semana pasada hablábamos de esa vieja naturaleza, hablábamos de cuáles son las características de una persona que no ha sido transformada, que no ha dejado la vieja naturaleza. Y el día de hoy vamos a ver unos aspectos de la nueva naturaleza, pero también quiero tocar un tema que ya les había comentado, que son los temperamentos. ¿Por qué? Porque no importa el temperamento que usted tenga, puede ser transformado por Cristo Jesús. ¿Cuántos saben que todos somos diferentes? Todos parece algo muy lógico, muy normal. Pero hermanos, muchos de los conflictos que surgen a veces en las familias o en las iglesias es porque queremos que el otro sea como yo, o que haga las cosas como yo, o que sienta las cosas como yo, o que entienda las cosas como yo. Y hermanos, ¿saben qué? Cuando nosotros nos vestimos de esta nueva naturaleza, aprendemos a ser más compasivos, aprendemos a ser benignos. Los últimos versículos decía que fuéramos benignos, misericordiosos, perdonándonos, que nos toleráramos. Pero, ¿sabe qué, hermano? Cuando no nos hemos despojado del viejo hombre, nuestro temperamento se afianza más y olemos desde lejos. De hecho, me gustó mucho este pasaje de Efesios, porque habla que nos vistamos con una nueva naturaleza. Y yo venía meditando que por lo menos hace unos, ¿qué será? Poquito más de 50 años, tener ropa nueva no era muy común. ¿Y se acuerdan, hermanas? Hermanas, ¿quién en su adolescencia tenía oportunidad de estrenar cada quincena? O de estrenar cada mes. Me acuerdo que tu mamá nos decías, cuando le pedíamos ropa a mi mamá, aquí está ella, decía, oigan, pues si yo a su edad nunca tuve ropa, ¿te acuerdas que nos decías? Ni cuando era profesionista, dice, tenía ropa, y ni a quién pedírsela. Y es algo que mi generación, ya cuando crecimos, aunque haya habido limitaciones, ropa siempre ha habido. O sea, nuestra generación de unos 20 para acá, 30 para acá, no sabemos lo que es nada más tener un cambio para vestirse, o un cambio de domingo, o un cambio de diario. Hay generaciones, por ejemplo los de la posguerra, que sí saben lo que es eso, que sí saben lo que es tener un solo vestido, o una sola muda, o dos, y la de domingo. De hecho, se usaba mucho por eso el vestido de domingo y la ropa de batalla, que era la ropa de todos los días. Y lo que me llama la atención es que Pablo nos está mandando que nos despojemos como una ropa vieja,
como una ropa usada de la vieja naturaleza y que nos vistamos de la nueva. Porque si usted empieza a estudiar Efesios, que de hecho a partir de julio lo vamos a estudiar como iglesia, habla que tenemos hermosa herencia y promesa. Y una de ellas es el revestimiento de esta nueva naturaleza. Pero sabe que para hacer eso de la nueva naturaleza, para que la vieja naturaleza no esté dominando en mi vida, yo tengo que despojarme. Y en eso voy a empezar a hablarle de los temperamentos, voy a empezar a hablarle del carácter, pero quiero decirle primero este principio: todos y cada uno de nosotros podemos ser transformados por Cristo Jesús. Solo que tenemos que hacer acciones, tenemos que tener acciones. ¿Cuál? La primera, despojarse. Y ahora, esto quiero leérselos en otra versión. Ya ven que a mí me gusta mucho usar la versión de la palabra de Dios para todos. Dice esta versión: se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. Aprendan a renovar su forma de pensar por el Espíritu y a revestirse del nuevo ser que Dios creó a su imagen, para que practiquen la justicia y la santidad por saber la verdad. Hay otra versión que dice: para que el conocimiento de Dios les ayude a practicarla. ¿Sabe qué, mi hermano? Hay una razón por la cual no nos podemos vestir de una nueva naturaleza: cuando no conocemos realmente a Dios. Si la vieja naturaleza está reinando en nuestras vidas, y la semana pasada le di las características de una persona que se dejaba dominar por su vieja naturaleza, entonces yo me voy a poner a dudar que usted haya conocido a Jesús o al Señor. Porque ¿qué cree? Nosotros no es solo conocerlo como Salvador, es seguirlo conociendo cada día, es rendir nuestra voluntad a Él. Dice el último versículo que le voy a poner: proseguir en conocerlo, para que ese conocerlo me haga buscar la santidad con Él y la justicia en mis relaciones interpersonales. ¿Saben por qué también está esa cruz? En la época romana había varios tipos de cruz: la cruz tipo X y ese tipo de cruz. Pero empezamos a usar este tipo de cruz porque, además de la simbología que es el lugar, el madero donde murió nuestro Señor Jesucristo y después resucitó, habla de una relación vertical con el Señor que ha sido renovada a través de ese sacrificio, una reconciliación con el Padre. Y habla de una reconciliación que viene a ver con mis semejantes. Porque ¿cuál es el primer y gran mandamiento, hermanos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Y el segundo? A tu prójimo. Entonces yo no puedo decir: no, yo con Dios estoy muy bien. No, hombre, así como el himno, hermoso himno, estoy bien con Dios. No, pero a mi hermana no, porque ella me cae bien gorda, porque, no, siempre anda ahí insistiendo. O mi hermano no, porque no. Si decimos que andamos en luz, dice la palabra, tenemos que comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. ¿Y eso qué tiene que ver con esto, pastora? Porque eso viene también de renovar nuestra naturaleza para que podamos estar bien con los demás. Sigue diciendo este versículo: así que, ahora vienen las acciones, dejen las mentiras y díganse siempre la verdad unos a otros, porque todos formamos parte de un solo cuerpo. No permitan que la ira los haga cometer pecados, que la noche no los sorprenda enojados. No le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. ¿Quién se acuerda de la serie anterior que vimos a esta? ¿La serie cómo se llamaba? O la volvemos a repetir. La armadura de Dios. Y uno de los principios es que usted lo crea o no, lo sienta o no, usted y yo que hemos conocido a Jesucristo estamos en una guerra espiritual. Satanás, el mundo está contra nosotros y la carne también. Y si yo no me despojo de la vieja naturaleza, es una batalla perdida. Pero sabe que para ganar esta guerra, ponerme la armadura, revestirme de la nueva naturaleza, yo tengo que hablar la verdad en amor. Porque aquí luego también Pablo lo aclara. No, es que yo siempre digo la verdad. No importa quién le incomode. La verdad no peca, pero incomoda. Pero resulta que nada más soy grosera, que nada más soy muy claridosa, entre comillas, pero no dice la verdad en amor. A eso no se refiere. Se refiere a que no nos mintamos. Se refiere a que no nos calumniemos. Se refiere a que no digamos la mentira de piadosa de sí, ya voy. Sí, ahorita voy. Es que luego no pude ir.
A eso se refiere. A que tu sí sea sí y a que tu no sea no. A que la palabra tuya y mía sea conocida porque dijo una cosa y la hace. No que, ay, no, pues la pastora dijo que venía, pero pues es que a veces dice que viene y luego no viene. No, a eso no. No permitan que la ira los haga cometer pecados. Bueno, no darle oportunidad. Siguiente, el que era ladrón, deje de robar y trabaje haciendo algo provechoso con las manos. Así podrá compartir con el que no tiene nada. Habla de un cambio de senda, de un cambio de conducta. ¿Cómo sé que has conocido a Cristo? Porque tus acciones ya no son las mismas. Pero si tú y yo decimos, sí, conocí a Jesús, lo acepté, y sigues, por ejemplo, aquí robando, y sigues mintiendo, hay algo que no cuadra dentro de esto. No digas malas palabras, sino las que ayuden y animen a los demás, para lo que hablen le haga bien a quien los escuche. Miren, hermanos, la versión Reina Valera dice ninguna palabra corrompida. Y la primera vez que yo leía esos versículos, yo pensaba en las malas palabras, las maldiciones. Pero no se refiere solo a que, ay, se me salió una maldición. Una palabra que no edifica, una palabra de burla, una palabra que haga sentir mal a otro, una palabra que denigre, una palabra que quebrante el espíritu. Porque sabes que cuando tú y yo decimos esa clase de palabras, contristamos al Espíritu Santo y también contristamos a nuestros hermanos. No digan malas palabras. Ahora dice también, no hagan poner triste al Espíritu Santo, quien es la garantía para su completa liberación en el día señalado. Y el último, quítense de ustedes toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y malicia. Sean amables y considerados unos con otros y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. ¿Cuántos verbos identifica usted? El verbo es una acción. Y por lo menos yo identifiqué aquí unos 5, 6, 7 verbos. Quiere decir que para tener esta nueva naturaleza, sí, el Espíritu Santo viene a trabajar en nuestra vida, pero usted y yo tenemos que tomar acciones. Pero usted y yo tenemos que también tener nuestra voluntad para querer cambiar, para querer ser revestidos. Porque el acto de revestirse, no dice el Señor los va a revestir solamente. Ustedes quítense primero, despójense. Estaba meditando en esto y luego vi que el anuario tiene un tema muy similar, el mes que viene del anuario de la femenil. Pero yo me quedaba pensando en lo de la ropa, que les decía que en la época de Pablo no era tan fácil hacerse una muda de ropa. La gente vestía con ella meses incluso, o hasta más, o hasta que podían hacerse de otra. Y si usted y yo nos damos cuenta, una de las cosas desagradables a veces cuando vemos a un indigente, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo está su ropa? Sucia, manchada, olorosa. Incluso una persona así usted la puede oler. ¿Desde cuántos metros? Si tiene muy buen olfato. Yo estoy segura que mi mamá la huele desde 10 metros, o así, ella muy sensible de su olfato. Pero por lo menos a 1 metro, 2 metros sí hueles a una persona indigente cuando no ha cambiado sus vestidos. Hermanos, la vieja naturaleza nos hace ser como esos indigentes, llenos de pecado. No digo que los indigentes estén llenos de pecado, pero eso se asemeja. Llenos de suciedad. Y huele cuando no tenemos esa nueva naturaleza. Huelen mis palabras, huelen mis acciones, huelen mis actitudes. Una vieja naturaleza, que es el hombre de pecado, hiede y nos hace oler a los demás. ¿No se había puesto a pensar en eso? El hombre de pecado, por cierto, era un castigo que se imponía a los romanos. Amarraban el cuerpo de una persona difunta con otra viva, y poco a poco iba descomponiéndose ese hombre de pecado. Imagínense, lo ponían cara a cara, lo amarraban y así lo tenían. Y mientras se iba descomponiendo, esa descomposición se pegaba a la persona a la que se la ponían. Eso es el pecado. Y eso es cuando permitimos que la vieja naturaleza siga en nuestras vidas. Estamos cargando todavía ese viejo hombre, esa vieja mujer. Y por eso nos dice la palabra, despójense del viejo hombre. Hermanos, yo no sé si les ha pasado, las primeras veces que venimos aquí a la sierra, a veces teníamos un pantalón toda la semana y al final era que no, hombre, ya tíralo, ya ni lo laves, ya vete. En esta noche,
usted y yo tenemos que identificar cosas de las que tenemos que deshacernos. El viejo hombre sí, pero con todo lo que implica. Las palabras, las acciones, lo que usted y yo sabemos que no viene de Cristo. Y quiero que toquemos eso, pero que también toquemos el tema, como le dije al principio, de los temperamentos. Porque, hermanos, todos somos diferentes. Y para cada uno de nosotros, con diferentes temperamentos, el hombre de pecado se manifiesta de diferente manera. ¿Quién ha escuchado aquí de los 4 temperamentos? El colérico, el sanguíneo, el melancólico. ¿Usted sí, hermana? Ok. Bueno, vamos a estudiarlo un poquito más adelante. Cambio de hábito. Me recordó una película. Pero el cambio de hábito se refiere a cambio de ropa y cambio de hábitos que yo tenía. Si yo tenía la costumbre de hablar mal y de mis vecinos, y era el tiempo del chisme, ya no puedo hacer eso en Cristo Jesús. Por la nueva naturaleza, mi boca tiene que decir solo palabras con gracia, para hallar gracia delante de los oyentes, para hacer bien a quien les hable. A ver, nuevamente, Colosenses 3:10, ¿alguien que lo pudiera buscar? Pablo nos exhorta a tomar acción en despojarnos de la vieja naturaleza y cambiarla por la nueva naturaleza que está revestida de Cristo. Colosenses 3:10, ¿quién lo tiene que lo pueda leer? Colosenses 3:10. Hermana Ninfa, ¿sí lo tiene? Venga, ¿sí lo tienes? Dice, y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿A quién nos debemos de parecer? Dijimos cuando iniciamos esta serie. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe o a la madurez emocional, a la medida del varón perfecto, que es Cristo. No nos podemos justificar en decir, es que yo soy así, es que nadie es perfecto, es que todos tenemos. No, tú y yo vamos a la medida de Cristo. Nuestro molde es Cristo y todo lo que no venga de Él tiene que ser desechado como esa sombra que está allí. Si el carácter de Cristo no es coherente con nuestras acciones y palabras, hermanos, hay que renovar el guardarropa espiritual. Usted y yo tenemos un guardarropa, además del que tenemos en la casa. Pero a veces pasa, mis hermanos, que como el guardarropa físico, ¿cuándo fue la última vez que hizo limpieza de closet? Les aseguro que todos nosotros tenemos en nuestro closet una prenda que ya no nos queda o que nunca nos quedó bien, pero ahí la tenemos guardada por si acaso. No, ahorita si bajo me va a quedar. No, hombre, ahorita que la manda a arreglar me va a quedar. ¿Y cuándo la ha arreglado? ¿O cuándo se la ha puesto? El guardarropa espiritual es muy similar. ¿Por qué será que se nos hace tan fácil acumular cosas? Y en la vida espiritual, de pronto también queremos acumular y queremos dejar viejas costumbres que no caben porque no van a la medida de Cristo, ya no nos quedan. Ya no queda que sea peleonera, ya no queda que sea así, ya no queda que sea así, tengo que quitarlo. Todo lo que no quepa en el carácter de Cristo, lo tengo que quitar. Una de las cosas sobre este tema, por cierto, cuando Pablo le decía a sus oyentes y a sus lectores, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Porque Pablo buscaba esto, la madurez espiritual, el carácter de Cristo. Y yo les puedo decir, hermanos, sean imitadores de mí, no porque sea perfecta, no, porque quiero imitar a Cristo. Deseo que ese carácter, porque sé que lo necesito, esté en mí. Siguiente, vamos. ¿Qué contiene el viejo hombre? Bueno, contiene el temperamento, contiene el carácter, contiene personalidad. El temperamento, mis hermanos, es la combinación de rasgos congénitos que afectan el comportamiento de las personas. Los rasgos a veces se componen por la nacionalidad, el sexo, la raza y otros factores. El carácter es el yo verdadero. Es el resultado de nuestro temperamento natural modificado por la formación. ¿Quién no puso su teléfono en silencio? ¿Lo puede poner? ¿Le ayudamos a ponerlo? Te esperamos. Listo. Ok. Es el resultado de nuestro temperamento natural modificado por la formación que recibimos en nuestra infancia, por la educación y por las actitudes, creencias, principios y motivaciones básicas. Y la personalidad es lo que mostramos a la gente. Bueno, ¿se acuerda que cuando iniciamos esta serie hablamos de lo que era el carácter? Y el carácter de cada uno se va formando por la familia donde creció, por las experiencias de vida, por las cosas que tuvo que superar. Pero viene ya también de nacimiento.
Los que son papás, ¿cómo han visto estos niños de pequeños? ¿Cómo eran? No, es que desde pequeño siempre fue bien aferrado, o siempre fue muy valiente, o siempre fue muy sanguíneo, mucho jocoso. Vamos a hablar de estos 4 temperamentos. ¿Y cuál es el fin de hacer esto? Quiero que usted identifique su temperamento. Y a lo mejor mientras veamos el estudio usted va a decir, la pastora es así. No, hombre, fulanito es asá. Y está bien, no pasa nada. Pero identifique el suyo con el objetivo de saber de qué manera puede parecerse más a Cristo. Por ejemplo, ahorita que le vaya diciendo las características, va a identificar cuál soy yo. Y va a identificar cuál es a lo mejor alguno de sus hermanos. Los coléricos. Yo creo que aquí ya vemos varios. Una persona colérica reacciona de inmediato y con vehemencia ante las influencias que recibe. La impresión que queda en ella en mucho tiempo es caluroso, es rápido, es activo, es práctico en todo lo que hace. Se caracteriza por ser voluntarioso, autosuficiente, muy independiente, es extrovertido, no necesita ser estimulado por el ambiente, él lo hace con sus intacables ideas, planes, metas y ambiciones, no se lanza a una actividad sin objetivo. Es una persona que se propone algo y lo hace. Es una persona que no necesita que andes detrás de él y ella para andar trabajando, él sabe lo que tiene que hacer. Y qué bueno tener personas así. Tienen muchas cualidades, son líderes, pero son mechas cortas. Cualquier cosa los hace encender. Y de pronto vamos a ver las áreas de trabajo, las fortalezas. La fortaleza es que tienen una voluntad firme, son independientes, son visionarios, son prácticos, son aquellas personas que abren un negocio de la nada y lo sacan adelante, son decididos, son líderes. Las debilidades es que a veces son fríos, poco emocionales, demasiado autosuficientes, impetuosos, no se esperan, no piensan las cosas, dicen que van a hacer algo, lo hacen y no importa quién se llevaron en el camino. Dominantes. No, hombre, es que todo el mundo quería pan, pero como ella estaba a dieta, ella trajo verdura. Rencorosos, sarcásticos y crueles. Ese es el temperamento. Cabe aclarar, todas las personas tenemos una mezcla de temperamentos, pero algunos tienen un porcentaje más alto de tal o cual temperamento. Si usted ve estas características, ¿de qué personaje de la Biblia se acuerda? No se acuerda de su hermano, ¿de qué personaje de la Biblia se puede acordarse? Déjeme, le doy más luz. ¿De Pedro? Por ahí va. ¿De alguien más? Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué son los aspectos que tiene que trabajar el colérico? Que por cierto vienen aquí en Efesios 4. Aprender a ser compasivo con los demás. ¿Qué dice el último versículo de Efesios 4:32? ¿Sean qué? Sean, ¿qué dice Sergio? Sean benignos, compasivos, misericordiosos. Miren, hermanos, esa palabra al colérico le cuesta mucho trabajo, porque él no es de misericordia, él es de juicio. No, la Biblia dijo que descienda fuego del cielo y que desciendan pecadores. Tenía un amigo en la iglesia, un joven, que a todo mundo le decía pecador. Nos daba risa, pero después ya, oye, no, les queremos hablar de Cristo, no queremos que se vayan al infierno. O como me decía la hermana, ¿verdad? Es que a todos los manda al infierno. Yo, pues es que hay que hablarles del infierno, pero del amor de Cristo también. Hubo un personaje en la Biblia, Juan. Usted tal vez lo identifica. ¿Quién se acuerda de Juan, el discípulo amado? Juan, el único que estuvo con Jesús en su crucifixión, el único que se quedó y que el Señor le encargó a su madre terrenal, a María. Hubo una ocasión en la que hubo una aldea que no lo recibió. ¿Y qué dijo Juanito? Señor, ¿quieres que oremos para que les caiga fuego del cielo? Imagínese. Si usted lee las epístolas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, se enfocan en el amor. Se enfocan en amarnos los unos a los otros. Era un colérico Juan, pero fue transformado de tal manera que las 3 cartas que él dejó hablan del amor y hablan de amar a los otros y hablan de que va a conocer el mundo del amor de Cristo a través de cómo nos amamos nosotros. Pero a los coléricos les cuesta. Los coléricos sí, se van a ir al infierno. No. Misericordiosos, benignos. Aspectos a trabajar del colérico. Primero, aprender a ser compasivo con los demás. El colérico quiere que todos vayan a su ritmo,
que todos digan rana y salten. Y no es así. ¿Todos somos qué, hermanos? Diferentes. Trabajar en el dominio propio para no explotar. El colérico dice una cosa, algo que no le parece y se enoja. Aprender a trabajar en equipo. Tiene tantas cualidades el colérico que llega a ser autosuficiente, de que no, hombre, yo no necesito 5, yo con 1 lo hago, yo lo hago solo, yo lo hago sola. ¿Pero es esa la voluntad de Dios? No, porque la voluntad de Dios es que trabajemos en cuerpo, en equipo y en unidad. Sí, tú puedes aventarte el culto sola, pues la pastora puede dirigir, predicar, recoger la ofrenda y saludarse ella misma, pero no es el caso, no es el propósito. El colérico debe trabajar, aprender en equipo, trabajar en la tolerancia, el respeto por las debilidades de los demás. Si usted lee Efesios, sobre todo estos versículos que anotamos, 4, le recomiendo que los anote, nos habla de esto. Sean tolerantes, sean benignos, sean amables los unos con los otros. Mira, hermano, la tolerancia no es que tú vas a tolerar el pecado. Es que tú vas a entender que al otro no es tan fácil como tú hacer las cosas. Yo conozco personas que solo con escuchar una canción se entonan. Y hermano, si usted me ha escuchado, yo soy desentonada. Y me acuerdo que el líder de alabanza, Eder, siempre me decía, entónate y entónate. Yo no sabía ni cómo era eso. Una persona colérica decía, ay, es que no se entona. Y no tiene compasión para decir, espérate, no todos tienen oído musical. Ese es un ejemplo, hermanos. El colérico necesita trabajar también en dejar de lado el egoísmo y en ser más accesible con las personas. Ahora, ¿todo está mal en el colérico? No, porque es el temperamento que Dios le dio y usado bajo el poder del Espíritu Santo puede ser un gran instrumento del Señor. Y ahora sí, les presento a Pablo, el colérico. Pablo, el hombre que perseguía a los cristianos en las sinagogas, de ciudad en ciudad, que los sacaba a rastras, que los asesinó, que él mismo dijo que los hizo blasfemar, matándolos también. Él era un colérico, cruel, sin compasión. Cuando se encontró con Cristo y se dio cuenta que estaba haciendo las cosas mal, empezó su transformación. Miren, hermanos, Pablo poseía grandes habilidades de liderazgo, voluntad firme, determinación, era estricto en sus convicciones, era una persona cruel y hostil. Miren, hermanos, es este tipo de personas que tienden a ser religiosas también. Pablo llegó a matar, y llegó a matar en el nombre de Dios. Y hermanos, a lo mejor en nuestra época ya no va a llegar alguien que mate con espada, pero a lo mejor matas con tus palabras y ya asustaste y la persona tenía poquito y algo así. Y no, mis hermanos, pero Pablo tuvo que conocer a Cristo para poder cambiar. Cuando vemos el proceso de Cristo, que les voy a decir una cosa, no fue en un año. En Gálatas nos dice que estuvo 14 años en el desierto de Arabia, asimilando que toda su vida estaba equivocada, aprendiendo cómo era ser como Cristo. Aprendiendo quién era Jesús, porque no lo conocía. ¿Qué le dijo Jesús a Pablo cuando se encontró con él cara a cara, cuando se quedó ciego? Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué le dijo Pablo? ¿Qué le respondió? Me está preocupando que no conozcamos Biblia, hermanos. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Miren, hermanos, lo voy a decir como alguien que ha crecido en la iglesia desde más o menos los 5 años. Yo sé que puede haber personas que pasen toda su vida en la iglesia sin conocer a Jesús. Y conocen las formas, y conocen las tradiciones, y conocen el lenguaje cristiano, pero no conocen a Jesús. De hecho, yo le quiero invitar a que usted y yo nos preguntemos, ¿conozco verdaderamente a Jesús? ¿Ha cambiado mi vida tanto que realmente puedo decir, conozco a Jesús? Porque, hermanos, cuando Pablo lo conoció, él conocía la ley hebrea. Fue instruido a los pies de Gamaliel. Toda la Torá se la sabía, era maestro, pero no conocía al Dios de amor. Cuidado y nos pase a nosotros. Cuando Dios cambia el temperamento de Pablo, se convirtió en un hombre transformado por el Espíritu Santo. Se mostraba cálido, humilde,
reconociendo que Dios era el principal realizador de todas sus obras y era el motivador de todos sus actos. Y Él es el que nos escribe que seamos humildes, que seamos amables, que seamos tolerantes. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablé de Él? Que no fue nada tolerante con Marcos. Y ya después cuando cambió dijo, sí es útil para el ministerio. ¿Qué temperamento creen que soy? Bueno, más adelante. Sí, soy mucha parte colérica. Persona sanguínea. Es la alegría de la casa debido a que es un temperamento afable, optimista y liviano, es cálido, vivaz, es receptivo por naturaleza, es tan comunicativo que es considerado súper extrovertido, disfruta de las cosas y contagia a los demás con su espíritu, es amante de la diversión, es un narrador extraordinario, nunca le faltan amigos y siente de una manera genuina los gozos y las tristezas de las personas que conoce. Fortalezas. Es expresivo, es atento, es cálido, amistoso, muy conversador, entusiasta, compasivo. Estos son buenos evangelistas. Las debilidades. El señor sanguíneo, el hermano sanguíneo es indisciplinado. Sí, pastora, vamos a ir todos los sábados a evangelizar. Y el primer sábado, ¿y el hermano? Pues no llegó. Me dijo que iba a llegar y no llegó. Es emocionalmente inestable. Un rato quiere conquistar el mundo y al otro, no, pastor, es que no. Y se desanima. Y ya no siguió. Es improductivo, pierde el tiempo en otras cosas y no va a la productividad. Es egocéntrico, o sea, egoísta, y es exagerado. Me río porque yo tenía una compañera que era muy marcadamente sanguínea, ella también lo reconoce, y me da mucha risa porque a veces contaba las cosas con una exageración, nos hacían correr, yo me acuerdo iba detrás de ella, y llegamos al final y, no, ¿cuántas hiciste? Y ella, no, hombre, yo hice como 14 vueltas. Eran 7 kilómetros, hermanas. O sea, no podías hacer 14 vueltas ni aunque fueras maratonista. Y yo, ay, pues yo venía detrás de ti. Pero ese es el tipo de temperamentos, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos a trabajar? Ser más confiable y responsable. El hermano sanguíneo por naturaleza es irresponsable y necesita aprender a que si dijo que se iba a hacer tal cosa, cumplir su palabra. Desarrollar mayor autodisciplina, porque es muy indulgente de que, ay, déjame dormir un poquito más, no, voy a comer un poco más, ay, no voy a hacer ejercicio. Reemplazar su ego por genuina humildad, ser más agradecido con los demás, aprender a no tomar decisiones emocionales, no, yo sí voy a hacer esto, y luego ya no. Aprender a organizarse en todos los aspectos de su vida. Basado en esto, ¿de qué personaje pueden acordarse? Que era impulsivo, que era de este tipo sanguíneo. A lo mejor la hermana Lucha ya sabe de quién vamos a hablar. Por cierto, me acordé de su hijo Isaac, que era en los buenos aspectos. No sé si sea cierto o no, que es muy sanguíneo. De Pedro. Pedro, hermanos, era una persona cálida. Inmediatamente que conoce a Jesús, cae rendido a sus pies. Miren, lo bueno del sanguíneo es cuando ellos conocen a Cristo, ellos van y le platican, no se lo guardan. Van y comparten el mensaje con su familia, con sus amigos, y es a los primeros que trae. Cuando él conoció a Jesús, lo invitó a su casa. Y no le importó que la suegra estuviera enferma. O sea, así también de emocional es. Él no mide las consecuencias. Él dice, vamos a mi casa, toda la multitud. Quién sabe si la señora tenga suficiente para todos, pero él invita a todos. Pero también es impulsivo. ¿Qué le dijo a Jesús? No, todo el mundo te puede negar, pero yo no te voy a negar. Y recibió varias reprimendas del Señor. ¿Qué le dijo? Satanás, quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Pero así como recibía reprimendas, él tuvo la bendición de ser de los pocos que tenían de ver cumplida la palabra del Señor, por ejemplo, cuando caminó sobre el agua, porque tuvo la fe para ver a Jesús. Pedro era un hombre muy sanguíneo que fue transformado por el Espíritu Santo. Esa emocionalidad lo hacía ser cobarde también. Negó a Jesús 3 veces. Y el cambio cuando el Espíritu Santo lo transformó, lo hizo ser de tal manera que Pedro, mis hermanos, la tradición cristiana nos cuenta que fue uno de los apóstoles que murió crucificado como Jesús y que él mismo pidió ser crucificado de cabeza para no morir igual que Cristo, porque no se sentía digno. Podemos ser transformados, hermanos.
¿Ya identificó a alguien sanguíneo? ¿Hay algún sanguíneo aquí que se identifique? Tienen muy buenas cosas los sanguíneos también. Bueno, de hecho, hermanos, todas las personalidades tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Y todos necesitamos una transformación. La persona flemática es una persona calmada, tranquila, casi nunca se enfada. Es el tipo de persona más fácil de tratar. Flemática no soy, ¿verdad? Sí, yo no. Es el más agradable de todos los temperamentos. La vida para él es una experiencia feliz, placentera y sin estridencias. Nunca parece agitado, sin importar las circunstancias que lo rodean. Siente más emoción de la que aparenta, aprecia las artes y las buenas cosas de la vida. ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades? Fortalezas, porque es calmado, plácido, tranquilo, confiable. Es una persona que si usted le dice, oye, te encargas de abrir la iglesia, está puntual, abre la iglesia, puedes encargarle una tarea y no te va a quedar mal. Diplomático, sabe muy bien cómo llegar a acuerdos, eficaz, organizado, práctico, humorista. Yo oro por personas flemáticas alrededor porque yo no soy muy organizada. Debilidades, sin motivación. La iniciativa no sale de ellos. Puede haber un papel aquí tirado, pero si no le digo, oye, ¿puedes recoger el papel? No lo recoge. Puede tener todo, pero si no le dices, oye, ¿apagas la luz? No la apaga, porque no hay una iniciativa en su vida. Es egoísta también, es mezquino, es autoprotector, es indeciso, es cobarde y es ansioso. Y quiere evitar la fatiga. Me acordé mucho del personaje de Jaimito el Cartero. El flemático, hermanos, tiene que trabajar en superar su pasividad, en aprender a dar de sí mismo. El flemático es uno que no se quiere comprometer. Cuando se compromete, es muy comprometido, pero por eso dice, no, a mí no me den compromisos, porque luego no. Quiero evitar la fatiga, decía Jaimito el Cartero. Dejar de lado sus temores y ansiedades, comprometerse con algo más. La característica del hermano flemático es que no acepta compromisos. Aprender a recibir sugerencias de los demás es de los pasivo-agresivos. No te discute, no te dice que no, pero simplemente no lo hace. Oye, pero es que deberías hacer. No te dice que no, te escucha, pero no te va a hacer caso. Desarrollar la humildad. ¿Quién creen que era flemático? Abraham. Abraham, Dios le entregó grandiosas promesas, pero las vacilaciones, indecisiones, temores, les hablaba la semana pasada, él no quería conflictos y estuvo Sara ahí diciendo, ándale, aquí está Agar. Y el flemático, por no discutir, va y le hace caso, sabiendo que no era la voluntad de Dios. Los flemáticos tienen que trabajar en este tipo de áreas. Las características propias del temperamento flemático lo llevaron a experimentar angustia y confusión. Era un hombre pasivo, confiable y conservador. Pero cuando vemos que Dios transforma su vida y las pruebas que atravesó y las lecciones aprendidas de los errores que cometió, lo llevaron a convertirse en un hombre cuya confianza y esperanza reposaba solamente en Dios. Va pensando quién es flemático a su alrededor. Acuérdese, vamos primero con nosotros y después con los demás. La persona melancólica se caracteriza por cierta melancolía y romanticismo, es más bien reflexiva, es el más rico de los temperamentos, es una persona abnegada y altamente crítica. Él dice, ¿y por qué tienen que apagar la luz? ¿Y por qué no han arreglado eso? Y critica, pero no tiene la iniciativa, ¿verdad? Posee una naturaleza emocional sensible, él disfruta las artes, es propenso a la introversión, es un amigo muy fiel, pero no hace amigos fácilmente. Moisés es uno de los personajes también que vemos que cambió cuando tuvo el encuentro con Dios. Primero muy impulsivo, después se va al desierto, allá se pierde, olvida quién es, pero cuando Dios lo llama, ¿qué es lo que dice el melancólico? Ay, no, Señor. No, envía a otro. No, yo no te lo ruego. Y hasta hizo enojar al Señor, porque él era tan perfeccionista que nunca se veía completamente listo para la tarea. Sí, pastora, yo voy a servir, pero cuando esté bien. No. Cuando estemos bien, entonces nosotros servimos. ¿Es lo que dice la Biblia? No. Tenemos que servir lo que tenemos con lo que tenemos también. Ahora, fortalezas y debilidades del melancólico. Fortalezas.
dotado. Es de esas personas que dices, que tiene tanto talento, nomás que lo use. Analítico, amante de las artes, abnegado, trabajador. Esta sí es una persona disciplinada. Debilidades, variable, autocentrado, vengativo, susceptible, insociable, crítico y negativo. ¿En qué debe de trabajar? Chicas, a ver, Liliana, ¿me lees la diapositiva? ¿En qué aspectos debe trabajar? Si alcanzas a leer. Trabajar en mejorar la propia imagen que tiene de sí mismo. Vencer su espíritu crítico, ocuparse del servicio, del amor a otros, desarrollar un espíritu agradecido, ser más flexible con las imperfecciones. Este es como el colérico, nomás que no lo expresa tanto. No tiene misericordia en juzgar a otros. Aprender a perdonar para mejorar sus relaciones. Moisés también fue transformado. Hermanos, ¿cuál es el punto de esto? No sé qué características, bueno, sí sé qué tipo de temperamento aflora más en usted. Ya llevamos 6 meses, ya nos conocemos, ya me conocen. ¿Qué temperamento me ve, hermana Lucha? No le quiero decir eso. Soy colérica sanguínea. Colérica sanguínea, ¿sí? Y identifico a los míos también, no crea. Pero hermanos, una de las cosas que yo le quiero recalcar es que todos necesitamos ser transformados. Yo le digo, oro por personas flemáticas y melancólicas a mi alrededor porque tienen dotes que yo no tengo. Tienen temperamentos que a mí, de verdad, a mí me gustaría ser como mamá, como el Señor, pero pues ustedes como la ven, así de tranquila, así es ella. A mí me hubiera gustado ser así. Mi hermana Tere, ¿verdad? Es la que más parecida a ti. No, hombre, mi hermana Tere. Yo espero que un día venga y también la conozcan. Ella, para que algo le moleste, todo sí, no. A mí luego, a ver, ¿qué pasó? Vamos a poner órdenes. Y tengo que ser transformada por el Espíritu Santo. Pero así como yo, usted también, hermano. Y por eso estamos viendo esta serie. Y la estamos viendo, hermanos, porque una de las cosas que de realmente mi oración, y yo sé que es el propósito del Señor, es que como iglesia seamos luz y sal de la tierra. Y hermanos, ¿cómo lo vamos a hacer si no somos transformados? Porque una persona sin carácter transformada o con la vieja naturaleza apesta muerto. Sus palabras, sus acciones, hasta de lejos. Pero cuando te vas revistiendo de esta nueva naturaleza, hay algo que la gente quiere saber que tienes. Oye, Silvia, pero tú eres bien peleonera, ¿y qué te pasó? Y no sé, pues el Señor me cambió y me sigue cambiando. Y ahora peleo la buena batalla y todavía batallo con mi carne y todavía batallo con mi temperamento. Pero Pablo también decía, someto a mi cuerpo, lo conduzco como esclavo. Sé que tiendo a enojarme, no, pues entonces tengo que sujetar esa carne, revestirme, despojarme, quitarme la ira, quitarme la gritería. Y hermanos, no es fácil. Yo le voy a hablar desde una colérica, pero a ver, mis hermanos flemáticos, ya levántate, ya haz algo. Mis hermanos melancólicos, ya no te quedes pensando allá en la inmortalidad. Hacer también, a ser transformado como Cristo. Así como Pedro, así como Pablo, así como Abraham, así como Moisés, todos podemos ser transformados. ¿Qué necesitamos? La nueva naturaleza y tomar acción. Porque ahí dice, despójense. Y son cosas que tú no necesitas que vaya y le diga a la pastora qué hacer. Despójate del viejo hombre, despójate de la gritería, despójate de la ira, de la amargura. Vístete de Cristo. Y hermanos, lo que les comentaba, conoce al Señor que sirves. Hay una cosa, mis hermanos, ¿cómo ver este poder transformador? Porque yo les sigo repitiendo que crecí en una iglesia y a lo mejor decía, hermana, pues ¿qué clase de iglesia creció? Y tristemente veo que muchas personas, aunque han crecido en el Evangelio, no han vivido vidas transformadas. ¿Y cómo se ve? Hermanos, ¿qué dice la Biblia? ¿Por sus frutos qué? Los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Juan 8:31, ¿qué es lo que dice, mis hermanos? Sí, por favor, Juan 8:31. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer en mi palabra.
Miren, hermanos, yo le voy a dejar una tarea que aunque a veces no quiero porque sé que las tareas que dejo a veces no las hacen. Lea nuevamente Efesios 4, 22 al 32. Dese cuenta cuántos verbos está hablando ahí y hágalos. Sabe que un verbo se refiere a la acción, pero sabe también que Jesús, ¿cómo es conocido también? El verbo de Dios, la palabra de Dios. Y hermano, yo no se lo digo solo por bromear, el decirle que me preocupa que no conozcamos la palabra. Porque esta palabra está viva y es eficaz, pero si yo no la tengo en mi vida, no va a haber poder transformador, porque una predicación de domingo no me va a transformar. Y ahora la palabra tiene que ser una palabra que venga y que sea aplicada. Porque una predicación solamente el domingo no me va a cambiar los hábitos. Yo no lo voy a seguir todos los días para ver cómo le contesta al marido, para ver cómo le dice al hijo, a la hija, o para ver sus relaciones. Pero la palabra sí. Cuando la palabra dice que el Espíritu Santo no lo contristemos, hermanos, cuando decimos algo, yo no sé usted, pero el Espíritu Santo, ahora en la tarde, mamá, es que las llaves, que no sé qué, perdí las llaves, ya las encontré. Y yo estaba ya buscándome por las llaves y el Espíritu Santo recordándome. Airaos, pero no pequéis, y no ser tan descuidada con las llaves. No, sí, Dios tiene muchas cosas que transformar en mi vida, así como sé que la tiene en la suya. Y por eso le digo, este poder transformador se encuentra en la palabra. Búsquelo, conozca, pero sobre todo conozca a Dios, porque en el siguiente pasaje dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Mire, hermano, no hay nada más triste que ver un hermano seco, un cristiano fuera de la vid, un cristiano que no está conectado a Cristo, pero que está conectado a tradición, a religión. Cuando vemos una rama bonita que está dando fruto, es porque está en la vid. Pero cuando vemos una rama toda seca, ahí tengo el limón, si quieren ir a verlo. No es mío, ¿verdad? Es del vecino. Pero yo ya estoy viendo unas partes que se están secando y que hay que cortarlas. Porque ¿qué es lo que dice el buen jardinero y también la palabra? Todo pámpano que no lleve fruto, móchalo, córtalo, quítalo. Y al que da fruto, límpialo, transfórmalo para que dé más fruto. Mis hermanos, Dios nos quiere limpiar y transformar para que demos fruto, pero también para que vivamos la vida en abundancia. Porque yo le aseguro que una persona con la vieja naturaleza no puede ser feliz, no puede estar satisfecha. Porque no pueden correr de su interior los ríos de agua viva que dice Jesús. No vive el gozo del Señor, no vive la paz del Señor, no vive el poder transformación. El poder ahí está, pero está en que usted lo deje actuar, en que yo lo deje actuar. Y en este último versículo que le quiero dejar, dice la palabra, búsquelo, Oseas 6:3 en su versión. Yo tengo la versión palabra de Dios para todos. Oseas capítulo 6, versículo 3. Yo le voy a leer esta versión, dice: esforcémonos por conocer al Señor, hasta estar tan seguros en Él como de que el amanecer llegará. Vendrá a nosotros como la lluvia, como el agua fresca que cae sobre la tierra. La Reina Valera, ¿qué es lo que dice? Oseas 6:3. Oseas 6:3, mis hermanos. En la palabra de Dios para todos dice, esforcémonos por conocer al Señor. Hay un acto que hacer, hay una acción que realizar, hay un esfuerzo que lograr. La Reina Valera, ¿qué dice, Benjamín? Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Allá anda otro celular que no se puso en silencio. Esforcémonos por conocer al Señor. Hermanos, yo no sé cómo esté su vida, pero una tierra seca es muy triste de ver. ¿La ha visto? Que no ha llovido en semanas. Pero la palabra de Dios dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Cuando usted y yo empezamos a conocerle, deben de venir estos ríos de agua viva. Cuando usted y yo dejamos que nos transforme. Hermanos, como Iglesia Metodista, a partir de este año estamos trabajando con un programa que se llama Crecicao, que no es otra cosa que compartir el Evangelio y que enfocarnos y ser intencionales y que todas las actividades, los programas, las cosas que hagamos vayan enfocados a gente nueva.
Y por supuesto que lo vamos a hacer. Pero yo me preguntaba también, sí, pero ¿cómo salir si no hemos sido transformados? Una persona transformada, hermanos, va y le cuenta a otro de dónde ha encontrado su transformación. Y si no hemos salido, es porque no ha habido una transformación completa. Es que antes sí lo hacíamos, antes es antes, ahora, todo el tiempo. Ese está en presente, esforcémonos por conocer al Señor, conocerlo y darlo a conocer. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, yo quiero animarle. Esta serie va a terminar, pero la transformación en nosotros no, tiene que continuar, tiene que empezar si no la hemos dejado, para que podamos hablar verdaderamente de un Cristo que ha venido a transformar nuestras vidas, de un Cristo que ha venido a cambiar, y de un Cristo que está vivo en nuestro ser, que está vivo en nuestra vida, y que no solamente es de domingo. Hermanos, esforcémonos por conocerlo y esforcémonos por ser transformados. ¿Cómo? Venga a Él, encuéntrese con Él en su palabra, dígale, aquí estoy. Yo quiero pedirle que se ponga de pie, mi hermano.